El presidente del Perú, Martín Vizcarra, acaba de anunciarle al país que va a disolver el Congreso. Está começando mais um IPA Express, isso mesmo. Agora o IPA tem um novo formato de podcast, além do tradicional, o IPAcast, que vai continuar acontecendo mensalmente. Nós nos propomos a criar esse podcast mais rápido, ligeiro, para tratar de assuntos candentes. Semana passada falamos sobre o processo do Trump, de impeachment, e essa semana, na segunda-feira, o presidente peruano Vizcarra dissolveu o Congresso peruano, o que nos trouxe de volta à conversa. Aqui comigo, para discutir isso, está o Carlos Manuel, que você já conhece. Olá, pessoal. Estou aqui batendo ponto como sempre. O Carlos, quer deixar algum recado para as pessoas seguirem a gente? Como que elas fazem para nos encontrar nas redes sociais? Quero sim. Pessoal, estou aqui novamente. A gente não está enrolando vocês. Na verdade, é a América Latina e os Estados Unidos que estão conturbados, como sempre. E sairá normalmente o nosso podcast oficial. E agora a gente tem a oportunidade de fazer um podcast internacional. Para continuar recebendo informações, siga-nos em todas as plataformas de podcast. E também nas nossas redes sociais, @IPAUnesp ou @IPA_Unesp. Legal. Eu sei que muitos de vocês foram pegos de surpresa, assim como a gente, sobre a dissolução do parlamento no Peru. E mesmo nós, tanto eu quanto o Carlos, que estudamos a história peruana durante a nossa formação, ficamos muito sem entender e sem ter uma resposta condizente para todas essas questões levantadas por esse acontecimento. Por conta disso, nós entramos em contato com o professor Julio Javier Aguayo, que é formado em Direito pela Universidade Católica do Chile e possui seu doutorado pela Universidade da Flórida. E atualmente é professor da York College of Pennsylvania. O Julio, além de peruano, é um especialista nos estudos dos assuntos relacionados às políticas congressionais na América Latina. Julio, muito bom dia e muito obrigado por nos atender. Bom dia. Un gusto para mí. Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a ustedes y tratar de darles una explicación. Disculpen por la falta de un portugués académico o funcional, pero trataré de que me entiendan. Julio, a gente aqui no Brasil, para nós a notícia chegou na segunda-feira mais ou menos assim: o presidente peruano dissolveu o parlamento. A gente não sabe muito mais do que isso, do que essa informação. O que a gente vem acompanhando nos últimos anos é que todos os ex-presidentes peruanos, de uma forma ou de outra, estão envolvidos em casos de corrupção relacionados ao Odebrecht, desdobramento daquilo que se chamou de Operação Lava Jato aqui no Brasil. Alguns deles foram presos, outros respondem processos, o próprio Alan Garcia cometeu suicídio. E aí a pergunta que nos suscitou foi: qual a relação que existe entre a dissolução do parlamento com tudo isso que a gente acompanha nos últimos anos? Ok. Bueno, es una pregunta compleja y quería empezar por el tema de que para los peruanos esto no es una sorpresa. Es un poco como el libro de Gabriel García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. Esto estaba anunciado. Es un proceso que viene desde hace 3 años de enfrentamiento entre el Congreso, que está controlado por el grupo de Keiko Fujimori, que se llama Fuerza Popular, que obtuvo la gran mayoría de los sitios en el Parlamento, mas no pudo obtener la presidencia, por menos de 10,000 votos. Y presidente Kuczynski no fue elegido. Entonces, desde ese momento, en lugar de enfocarse en la
en el hecho de que tenían la misma política económica. Los dos, ¿no? Kuczynski y Keiko Fujimori, ven el desarrollo económico de la nación exactamente igual. Empezó un enfrentamiento muy, muy fuerte que culminó 1 año y medio después con la remoción y la renuncia del presidente Kuczynski por el efecto del poder del Congreso. Muchos políticos, académicos, le pidieron a Kuczynski que activara el mecanismo de cuestión de confianza. Es un mecanismo especial del sistema de la Constitución peruana que existe desde 1979, que permite que si el presidente pide la cuestión de confianza y es denegado por segunda vez, él tiene el derecho a disolver el Congreso y convocar inmediatamente a elecciones para un nuevo Congreso. Sin embargo, este mecanismo nunca fue utilizado en los 40 años que tiene de existencia. Esta es la primera vez que fue utilizado. Kuczynski, ¿no?, como presidente, fue eliminado y regresó este señor que era el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra intentó negociar con Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori, que controla el Congreso, y no resultó. Hubo un continuo proceso de hostigamiento, hostilización, desacuerdo, y al final comenzó a Vizcarra a tratar de seguir un proceso de pedir cambios a través de referéndum. Referendos populares. Referendo popular, así es. Una cosa también muy, muy novedosa para el Perú. Entonces, él presentó un referéndum y aquí esto se conecta claramente con Lavallato y los escándalos de corrupción. Lo que favorece la opinión pública para Vizcarra es el hecho que se destapan una serie de escándalos relacionados con Lavallato, pero que van más allá de Lavallato, que van con la existencia de mafias en el Poder Judicial que permiten la aprobación de contratos o la exoneración de funcionarios corruptos. Entonces, también el tema de Lavallato va avanzando. La Fiscalía Nacional recibe el apoyo de Vizcarra, mandan a gente a Brasil, a Curitiba, ¿no? Entrevistan a varios de los exfuncionarios de Odebrecht y comienza a aparecer información muy concreta, muy específica, con nombres y apellidos de políticos importantísimos nacionales, como el señor Yoshiyama, que fue uno de los principales funcionarios de la campaña electoral de Keiko Fujimori, y también aparece la famosa señora K, ¿no? La señora K, que recibe dinero de Odebrecht. Todo el mundo asume que la señora K es Keiko. Muy probablemente. Aparece la alcaldesa de Lima Metropolitana, aparecen ministros del previo régimen, aparece lo que llaman en portugués, pero ya pasó a ser parte del español, los codinomes. Los codinomes. Los codinomes de AGP, que es Alan García, y hay muchos más, ¿no? Y entonces hay un proceso que ponen a la señora K en la cárcel. La señora Keiko Fujimori está en la cárcel ahora mismo, ¿no? Por prisión preventiva. Basado también en estos informes, el expresidente Toledo, ¿no? Aparece que los cargos contra él son aún más claros y evidentes. Entonces también se inicia el proceso en Estados Unidos, porque él está en San Francisco. Y ya está el proceso de extradición. Entonces hay todo un avance muy fuerte. Vizcarra, frente a esta situación, considera que él tiene una posición de fuerza frente al Congreso, pasado el referéndum, que sus propuestas ganan,
le pide al Congreso que cambie la Constitución, que cambie las leyes para permitir más limpieza en la elección de jueces, más limpieza en la financiación de los partidos políticos. Pide la no reelección de los congresistas y bueno, y les dice, esta es la orden del pueblo, hagan los cambios. Y el Congreso se toma muchísimo tiempo para introducir algunos cambios mínimos, pero en general distorsionan el pedido aprobado por referendo. E isso, então, quando ele chega ao poder, depois da renúncia do Pedro Pablo Kuczynski, ele chega fazendo a solicitação dessas mudanças. Le toma muy poco tiempo, en menos de 6 meses se efectúa el referendo. El señor Vizcarra no era parte del centro del gobierno, era vicepresidente, pero él estaba en Canadá. ¿No? Él era embajador del Perú en Canadá. No había una relación muy cercana entre el presidente Kuczynski y Vizcarra. En el Perú hay una sensación de que Lima es el poder y las regiones son como la periferia. Y Vizcarra viene de las regiones. Vizcarra representa el sur del país. Es visto como un provinciano, como un campira, como ustedes llaman. Un caipira. Ajá. Entonces, él no estaba parte, lo cual le benefició, porque él llega como una nueva voz y él se vuelve muy popular por esta lucha contra la corrupción. Julio, Sí. aqui no Brasil, as notícias chegam um tanto quanto tortas, embora a gente faça fronteira, né? E se alardeou que essa era uma medida, que você já desmentiu isso, né? Que essa era uma medida que constava somente na Constituição a partir de 1993. E isso, no caso, não é verdadeiro, já era uma medida da Constituição de 79. Então, dessa dissolução, essa possibilidade de dissolver o Congresso. Sí, sí. Esa fue creada, es uno de los grandes cambios de la Constitución de 1979. En los años 60 hubo un gobierno progresista representado por el expresidente Belaúnde, ¿no? Sí. Que trató de hacer algunos cambios en el país, trató de crear una reforma agraria, trató de implementar una nacionalización de empresas multinacionales, pero fue bloqueado a lo largo de 3 años por una coalición conservadora. Y el presidente estuvo paralizado hasta el momento en que se produce un golpe de Estado en 1968, en que Velasco, ¿no? Un general, toma el poder en el Perú. Velasco Alvarado. Siempre Velasco Alvarado, Cierto. así es. Y siempre la clase política peruana ha pensado que una de las grandes causas del golpe de Estado y el gobierno militar que duró 12 años y que fue muy traumático para muchos peruanos, fue el hecho que hubo una parálisis política, que el presidente no podía hacer nada y que más de 70 ministros fueron censurados. Entonces, en 1979, la Constitución de la Democracia incluye la disolución del Congreso a falta de cuestión de confiança. Certo. Bom, Julio, então a questão da corrupção, como você mencionou, ela é central, né? Porque nós tivemos a eleição de 2016, a Keiko perdeu por cerca de 10 mil votos, como você nos contou, mas conseguiu eleger a maioria do Congresso com partidários ou alianças favoráveis a ela. Es central, absolutamente central. El tema de la corrupción es central para la política peruana. El lavallato, casi tan importante para Perú como para Brasil. Es esencial, la gente lo discute todos los días. Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori y su partido están asociados al lavallato. Pero la principal defensa que ellos y sus seguidores tienen es que no son solo ellos, sino es toda la clase política. Está la izquierda, representada por su más importante líder, que es la exalcaldesa de Lima, que está en la cárcel también. Es la derecha con Fujimori, perdón, con Kuczynski, con Toledo. Bueno, Humala y su esposa en la cárcel también, ¿no? Y entonces no hay nadie. Inclusive a Vizcarra se le ha tratado de asociar también con este tema de la construcción, ¿no? De la construcción de los empresarios. Sí. Acho que é importante perguntar quem não tá preso. Sí. Y hoy
hay una delegación peruana en Curitiba y el señor Barata, que es el representante de Odebrecht en Perú y creo que en otros países, va a dar los codinomes. É a capa do Comércio hoje digital, 71 codinomes do Barata. Así es. Y bueno, eso es algo que también el Congreso estaba tratando de impedir. No llegamos a los eventos últimos, pero finalmente, después de que el referéndum no es aplicado en el Congreso, en un momento de claridad o de desesperación, Vizcarra ofrece vámonos todos. Y le dice al gobierno, voy a pasar otro proyecto de ley para que ustedes lo aprueben. El adelanto de elecciones para todas las autoridades públicas. Y ese también es rechazado por el Congreso. Ni siquiera se le da una lectura. Hasta esta semana en que el Congreso promueve la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y es una autoridad que tiene el Congreso. En menos de un día ya existía la lista y se iba a aprobar inmediatamente. Entonces, el presidente Vizcarra le dice, pongo cuestión de confianza y digo, ustedes tienen que modificar el proceso para que haya una revisión, una conversación, para que esto no sea una cosa que se apruebe de la noche a la mañana. Y nuevamente la mayoría del Congreso ignora al presidente. Cuando el primer ministro va al Parlamento, le cierran la puerta, no lo dejan entrar, no lo dejan hablar, toman como 45 minutos hasta que el primer ministro puede presentar la cuestión de confianza y apenas termina él de hablar, el Congreso dice, bueno, vamos a comenzar a votar a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese momento Vizcarra hace el anuncio y disuelve el Congreso. Entonces es un proceso muy largo y en el que la población está convencida de que la mayoría del Congreso solo está preocupado de sus problemas criminales. El hecho que los codinomes van a ser anunciados, el hecho que el Tribunal Constitucional decide si Keiko Fujimori sale en libertad, el hecho que el Tribunal Constitucional decide cuáles son los límites de la inversión en campañas políticas que son considerados legales o criminales. Entonces, controlar el Tribunal Constitucional significava la muerte de Vizcarra. Sim. O Tribunal Constitucional seria algo semelhante a uma Suprema Corte ou é um tribunal que julga as contas do governo? El Tribunal Constitucional es como una sala especializada de la Corte Suprema en muchos países, pero solo tiene un rol, que es revisar la constitucionalidad de los actos y las leyes del Parlamento y del gobierno. Solo tiene un rol. Entendi. Decir si es constitucional o es inconstitucional. Aqui o STF faz por turma, né? Tipo, uma segunda turma julga ou por plenário. Isso. Claro. El Congreso ha forzado esta situación y en este momento lo que tienen que hacer es ver las calles, es ver quiénes estamos acá. Estamos acá diciendo... Sim. Então, recapitulando, nós tivemos essa eleição do Pedro Paulo Kuczynski já com uma turbulência provocada por conta da Keiko. Vem a renúncia do Pedro Paulo Kuczynski, assume o Vizcarra, e o Vizcarra começa a acelerar o processo de combate à corrupção, digamos assim. Sim. E isso gera, com apoio popular, por meio dos referendos, e isso gera uma reação do Congresso de tentar barrar as iniciativas do presidente, e o presidente tenta fazer uma conciliação, pedindo votos de confiança, e quando ele percebe que não terá mais o suporte do Congresso, ele propõe ao Congresso que se faça eleições gerais, tanto para eleger um novo presidente, quanto para eleger um novo parlamento. Isso é negado pelo parlamento, e a partir daí ele resolve dissolver por conta daquelas 2 votos de confiança que ele pediu e que foram negados, é isso? Sí, bueno, hay un tercero, que es la del Tribunal Constitucional. Do Tribunal Constitucional. Sim. Mas então, assim, dentro da lei, o que ele fez é algo que tem um respaldo legal. Totalmente, sí. O sea, siempre hay abogados, siempre hay académicos que pueden cuestionar esto, pero si tú miras las noticias, 2 días después de la crisis, es como un fact accompli, ¿no? Como que el hecho es que ya no hay parlamento
el hecho es que la comisión permanente, porque cuando se disuelve el Parlamento, continúa un grupo de 27 senadores, de 27 congresistas reuniéndose, que es la comisión permanente. Hay um processo, já todo o processo está em marcha. Sim. Então, a reação no dia seguinte do Congresso de eleger a vice-presidente, a Mercedes Araoz, isso é inválido. Isso não... Totalmente inválido. Fue una movida política que muestra un poco la falta de criterio de la señora Araoz, ¿no? Totalmente una desubicación, un suicidio político. Mas ela renunciou, né? Ella ya renunció en la mañana a la vicepresidencia. Ella ya renunció a la vicepresidencia y ya dijo que fue una movida política. Fue nada. ¿No? Mas na verdade ela renunciou de algo que constitucionalmente ela nem deveria ter, nem existia, né? Nem existia. Porque se é ilegal, se o que o Martim Vizcarra fez é legal, é legítimo, e o Congresso então já não tem mais o poder de eleger o vice-presidente, ela está abrindo mão de algo que legalmente nem era plausível. Lo que pasa es que la fuerza de Keiko Fujimori, su partido y sus aliados con el APRA es muy grande en términos políticos, y también la sensación de que a ellos les robaron la elección. Ellos, y principalmente Keiko Fujimori, sintió que esta segunda vez, el 2016, no es posible que ella perdió la elección. Ella, en todas las encuestas, a lo largo de 2 años, era la ganadora. Solo en el último minuto perdió la elección, y perdió la elección por corrupción. ¿Okay? Por corrupción, por un escándalo de malas contribuciones. Era un escándalo de los cócteles, like cocktail, ¿no? Que la gente iba y supuestamente donaba $1,000 o $1,500. Sin embargo, resultó que no, que había una gran donación, que ahora ya sabemos que vino de Odebrecht, de como $500,000, y ellos simplemente alteraban las cuentas para que aparecieran pequeñas, ¿no? individuales donaciones. Y eso se destapó desde ahí. Entonces Keiko y la corrupción van juntos. Entendi. E então esse ato do Congresso de nomear a vice-presidente foi uma tentativa de tentar gerar uma mobilização popular dos apoiadores da Keiko, a ponto de colocar o Vizcarra numa situação difícil? Claro que sí. Argumentar que esto fue un golpe de Estado, pedir apoyo internacional, tratar de ganar tiempo. Sí, es la desesperación, pero también tiene que ver con la calidad de los congresistas del Perú, y esto no es políticamente correcto, pero muchos de ellos tienen un salario que van a perderlo por 2 años y están desesperados. Porque eles não podem mais se reeleger. Claro, ya no se pueden reelegir. Entonces están desesperados y buscan cualquier posibilidad, aunque no tengan ningún chance de ser realidad. No hay posibilidad. Mas eles não podem se reeleger por causa da medida de dezembro do ano passado, né? Bueno, esto es ahora una discusión, porque este Congreso solamente va a durar hasta el año 2021 y después viene otro Congreso de 5 años. Entonces están tratando de negociar, pero no negociar. Hay una institución que se llama el Jurado Nacional de Elecciones, y el gobierno ya ha dicho, ellos deciden. Ese instituto decidirá si los congresistas de ahora pueden postular otra vez por este año y medio o no pueden, y definitivamente no podrían para el siguiente, porque ya sería una reelección. Esta es una elección de medio tiempo. Entendi, porque essa reeleição é algo novo, né? Isso de não poder se reeleger é algo novo no Congresso peruano. Es algo muy nuevo, pero como académico te digo que normalmente en el Perú se reelegían no más del 10 o el 15% de los congresistas. Já era algo común. Claro, no era tanto así. Por eso es que muchos nos preocupamos por el mediano plazo o el largo plazo, ¿no? ¿Quién va a reemplazar a todas estas personas? Que no tenemos partidos políticos poderosos en el Perú.
no hay un sistema de fiscalización. Las listas de congresistas se venden, entonces uno contribuye $100,000, $200,000 a la campaña y te dan un puesto en la lista. Es un desorden. Hay bancadas irreflexivas como la bancada evangélica, que esa no va a desaparecer y su objetivo es simplemente promover impedir cualquier avance social. Eso también va a existir allí. Aquí, sí. Los grupos de poder económico, que no importa qué etiqueta electoral usen, van a estar para representar a los intereses económicos de las exportadoras. Entonces, el futuro no es tan optimista como uno quisiera, pero por lo menos una gran mafia se va. Sim, mas o que me chamou a atenção é que os militares ficaram do lado do Vizcarra, certo? Sí, totalmente. Mas esse apoio dos militares, e eu também vi que alguns setores da esquerda também ficaram do lado do Vizcarra. Sí, yo te diría que hay un consenso nacional de que este parlamento llegó al límite y que tiene que irse y necesitamos un cambio. Pero ¿qué viene después? No sabemos. Sí. No sabemos. Y Vizcarra es popular solo por su lucha contra el Congreso, solo por su lucha contra la corrupción. Hay una sensación de que en términos de política económica no hay respuestas. La economía está yendo lenta, la economía va a devagar, no crece al ritmo necesario. Hay muchas preocupaciones en tanto a inversión, a una recesión futura. Hay preocupaciones en el campo, en las zonas rurales, en que las necesidades son muy, muy grandes. Entonces, el tema de la política y la inestabilidad y la corrupción, que son prioritarios, van a ser reemplazados por la necesidad de política eficiente. Mas sendo dessa forma, até pensando no futuro, né, até janeiro então de 2020 segue como tá. O Congresso está dissolvido. Hasta janeiro, solo el presidente dicta política. Solo el presidente. A través de decreto legislativo. Decreto ley. Tá, decreto de lei. Então, para entender, nesse exato momento está valendo a decisão do Vizcarra. Ele segue como presidente e provocou a dissolução do Congresso e chamou para eleições em janeiro. E aí ele vai seguir como presidente até o final do mandato ou tem alguma previsão de uma nova eleição presidencial ou não? No hay elección presidencial. Ou seja, a proposta que ele fez para o Congresso de sair todo mundo não foi aceita pelo Congresso e agora só o Congresso vai sair e ele permanece até o fim. Sí, ese es el discurso que ha dado el primer ministro, así mismo. Sí, él se queda hasta julio del 2021. Sim. Então o Vizcarra fica até o final do seu mandato com um novo parlamento a ser eleito em janeiro. É isso que está colocado. Así mismo. Não é possível dizer que é isso que vai acontecer, ou é? No se sabe qué va a pasar en el sentido de quién va a ser elegido a este nuevo parlamento. Pero sí, así va a ser. Tem que ver se eles vão poder votar nas mesmas pessoas que já estavam, né? Bueno, yo no creo que ellos serían elegidos. No me parece que la población votaría por ellos porque hay una gran caída de prestigio. Pero tampoco sé quiénes van a reemplazarlos. No hay una élite política limpia en el país. No existe. La prensa peruana es muy poderosa y la investigación periodística es muy eficiente. Y es como que todos estos son terribles, ¿no? Y a veces son cosas muy sencillas, a veces son crímenes y mafias, pero otras veces son diplomas falsos, libros completos que han plagiado, ¿no? Copiado de otros autores, o que dijeron que terminaron la escuela secundaria
y en realidad no terminaron la escuela secundaria, cosas así, ¿no? Gente que abusa de mujeres y tiene procesos de abuso sexual, ¿no? Cosas muy fuertes. Sim. Então, a continuidade desse processo vai depender muito da legitimidade que o próximo parlamento também terá. Bueno, sí, tendrá que ver con eso. El tema de Lavallato y los codinomes es esencial. A partir de mañana van a comenzar a salir las noticias y la justicia peruana se mueve muy rápido y pone en la cárcel a mucha gente. Isso é algo diferente do que a gente vê por aqui. Sí. Ahora tú mencionabas los militares. Muchos militares durante el momento de cuando Fujimori, ¿no? El presidente, el padre, ¿no? Fue atrapado y metido a la cárcel por todos los escándalos que pasaron. No sé si los conocen, con Montesinos y videos de corrupción. Bueno, docenas de militares terminaron en la cárcel, ¿no? El eje, ¿no? El eixo de la corrupción del padre de Keiko Fujimori eran los militares. Entonces ha habido también un proceso de aprendizaje, me imagino, de que los militares no quieren estar tan involucrados porque les afecta como institución tremendamente. É sempre bom perguntar em se tratando de América Latina e principalmente Peru. Existe alguma possibilidade de mais adiante os militares resolverem tomar a frente de uma espécie de um governo? Ou não? Ou esse processo que você mencionou de aprendizagem funciona mais como eles vão se posicionar como agentes reguladores ou que dão respaldo apenas? Bueno, nuestra América es impredecible, ¿no? Como saben. Pero muchas veces el gobierno militar ha interrumpido cuando hay un gobierno de izquierda o progresista. En el Perú no existe ese riesgo. Desde la época de Fujimori venimos con una clara política de derechas. No hay desacuerdo entre la población. Entonces, la única posibilidad sería que un gobierno de izquierda tomara el control del gobierno, ¿no? Y que este gobierno de izquierda, porque hay todo un sector peruano, y me parece que también en Brasil, quizás más importante en Brasil que en el Perú, que habla de los rojos, los vermelhos, ¿no? Como esta amenaza de este grupo de gente que está listo para tomar y que no deberíamos sancionar a Keiko y al Parlamento porque lo peor son los vermelhos, los rojos, ¿no? Sim, aqui tem bastante assim. Inclusive o presidente. Inclusive el presidente a sí mismo. Aqui esse medo tomou poder. Acá inclusive el presidente Vizcarra es considerado vermelho, el Tribunal Constitucional es considerado vermelho y no hay razón, no tiene ninguna lógica. O Kuczynski, que é bilionário, era considerado comunista por alguns periódicos que eu olhei. Acá usan una palabra que se llama caviar, como eso que comen los rusos, el caviar, sí, ¿no? Porque es la gente aquí, muy elegante, pero de izquierda, ¿no? Aqui também se usou esse termo, a esquerda caviar. La caviar. A esquerda festiva ou a esquerda caviar? A gente já se comunica nessa gíria. O esquerda 16 anos, né, em referência ao whisky. Bueno. Excelente. Bueno, acá hay un personaje importante que se llama Verónica, que ella fue la tercera en las últimas elecciones y Kuczynski ganó la elección. Ella es una mujer de Cusco muy educada, que habla lenguas nativas y lenguas extranjeras, muy, muy simpática, ¿no? Muy agradable. Y ella apoyó a Kuczynski, a pesar que ideológicamente están opuestos. Ella dijo, Keiko Fujimori representa la corrupción y voy a apoyar a Kuczynski. Y Kuczynski ganó por los votos de la izquierda. Eso hasta Kuczynski lo reconoce.
Julio, mais uma vez, então, muito obrigado. A gente agradece muito a sua disposição. Acho que ficou bastante claro como nós chegamos até aqui e qual é o quadro atual, né? Se bem que tudo pode mudar. Mais para frente, se algo mudar e se tornar novamente manchetes aqui no Brasil, a gente volta a te chamar, pode ser? Claro que sí, claro que sí. Y es importante mencionar que lo que está haciendo la justicia brasileña es muy, muy bueno para la justicia peruana, ¿no? Eso de haber descubierto la Lavajato es la esencia del cambio que podría realizarse en el Perú, porque la corrupción también afecta al desarrollo económico. Com certeza. Muy grande, porque las decisiones políticas se hacen en base a qué pueden robar en lugar de qué es necesario para la población. Entonces, cualquier reducción en corrupción tiene un efecto inmediato en la mejora de las condiciones de la población. Entonces, gracias Brasil por lo que están haciendo. Ok, muchas gracias. Carlos? Julio, muito obrigado pela paciência e disponibilidade, ficou muito claro. E também agradeço a breve aula de história. E estamos aí. Aos ouvintes, continuem nos seguindo, ativem no Spotify para nos seguir e hasta luego!